Muy bienvenidos sean a una nueva emisión especial del Malvinense Radio. En el día de hoy, 13 de septiembre de 2023, tenemos un invitado especial. Vamos a hablar de temas que preocupan bastante a los argentinos que estamos en miras de nuevas elecciones presidenciales, de cara a la cuestión del Atlántico Sur, Malvinas. Tenemos unos radares por allí en Tierra del Fuego con capitales británicos que nos están espiando. ¿Cómo es esto? En estos días hubo declaraciones de Mondino, que sería eventualmente canciller de un gobierno de Milei, hablando sobre el tema Malvinas. Como ven, la cuestión Malvinas siempre está ligada a la política actual, a la economía, a la sociedad, siempre está latente, aunque los medios grandes no lo quieran ver, no nos quieran mostrar. Vamos a hablar de un análisis geopolítico como hace muchos años no se da en Argentina, porque en definitiva es a lo que hace a la política, a la economía, a lo social, al aspecto incluso espiritual de una región, de un país, hasta del mundo entero. Un país serio siempre se fija en la geopolítica. Y de cara a las elecciones, ¿qué más que dar ese análisis con cada uno de nuestros candidatos, de los posibles candidatos a presidente? No nos olvidemos que en el pasado hubo muchos presidentes que usaron la geopolítica, ya sea o a favor del propio pueblo o a su propio favor para mantenerse en el poder. Es así que para hablar de todos estos temas traemos a un invitado que sabe mucho, que tiene mucha información también. Hablamos de José Abdala, que es el titular de Ares Information Service, en criollo hablando, Ares Servicios de Información, que cuelga muchos datos que son de gran interés, no solo de Argentina, sino del mundo, a través de sus redes sociales en Twitter, en Telegram. Le damos la bienvenida. Buenos días, José. Hola, buenos días, Patricio. Gracias por invitarme. José, mucho gusto tenerte aquí en este espacio nuevamente. Para aquellos que no lo saben, pero cuando sucedió la tragedia de Submarino San Juan, allá en el año 2017, en noviembre, a los pocos días de saberse esta situación, José indicó a través de sus redes sociales el lugar exacto donde estaba hundido el submarino argentino, que recién un año después el gobierno argentino lo dio a conocer. Como para que sepan un poco eh, con quién vamos a hablar. No es cualquier persona, sino que es alguien que tiene la información y sabe usarla para hacer un análisis, pero perfecto y preciso, de la realidad argentina y del mundo. Así que un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Eh, Patricio. José, ¿qué opinás o qué te parece con respecto a las elecciones de cara acá a octubre y eventualmente en noviembre? Con cada uno de los candidatos, si te parece, vamos a analizar un poco cómo se presenta cada uno, de dónde viene, qué intereses va a defender, si nos va a defender a los argentinos o hay alguna otra cosa más. ¿Qué opinás? Mira, lamentablemente los tres candidatos son agentes, yo llamo agentes del atlantismo. Mm. El atlantismo es, para que se entienda, es un movimiento geopolítico representado especialmente por Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Tanto Massa como Milei como Burrich están, como digamos, son una terna del mismo movimiento. Eh, Como Argentina hace mucho tiempo que es una colonia, Sí. no tiene una política, primero Argentina no tiene política exterior, eh, y todos los candidatos argentinos, los presidentes, son una extensión geopolítica de otro partido más grande en otro país. Es por eso que en su momento incluso Horacio Larreta fue a, a buscar apoyo de los demócratas con Clinton en Estados Unidos. Por eso todos antes de ser presidentes en Argentina pasan por Israel. Eh, Pasó con Guado de Pedro volvió de Israel y automáticamente ya lo querían poner como candidato a presidente. Guado de Y Pedro volvió claro, perfecto. Y de Inglaterra y también, ¿no es cierto? Van a visitar por allí algunos que andan dando vuelta, algunos como, o escriben en periódicos de otros países también como para tener influencia, ¿no? sí, 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 totalmente.
Pero fíjate, cuando volvió Guado de Pedro desde Israel, 5 provincias firmaron con la empresa estatal de agua Mecorot y ahora se están por sumar 2 más de Patagonia. Mm, bien, sí, O sí, sea, es una empresa, clarísimo. la empresa del Estado israelí nos quiere manejar el agua a nosotros, es algo muy raro. Con respecto a los candidatos de lo que hablábamos, el atlantismo, el más conocido ahora es Milei porque salió en televisión diciendo que sus aliados son Estados Unidos e Israel. Pero Bullrich es de la misma línea. Eh, por ejemplo, Bullrich está muy relacionado con Montoto, que Montoto, creo que todos lo conocen, es un ex guerrillero que es el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y está ligado a todo lo que es producto de seguridad y defensa eh, que se venden en Argentina. Está Claro, muy ligado a Bullrich. Sí, 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 te escucho. sí. No, entonces, claro, podríamos decir que Bullrich y Milley van de la mano con los mismos intereses, pero quizá internamente, dentro de los que apoyan, supongamos que sean algún partido en particular u organización financiera en particular que apoya a los candidatos, sean de diferentes facciones o que tengan diferentes métodos para aplicar en la Argentina, podríamos decir. No, los métodos son diferentes, Mm. los métodos son iguales, o sea, el fin es el mismo. Lo único que cambia es el maquillaje, porque, por ejemplo, ahora es que sabido que Bullrich no tiene plan y Milei tampoco tiene plan. O sea, Milei se contradice todo el tiempo, su equipo económico todavía, estamos a un mes de las elecciones aproximadamente y todavía siguen discutiendo cómo pretenden dolarizar. Se contradicen todo el tiempo. Yo sé de primera mano que en lo que es defensa, bueno, Boric no tiene nadie obviamente y Milei tampoco, porque la parte de defensa de Milei la hace Vicky Villarroel a través de su fundación y no tienen gente. Y esto lo sé de primera mano, que no tienen gente. Y la poca gente que tienen no son especialistas en geopolítica o en defensa. O sea, yo sé de gente en particular que ha rechazado trabajar con la fundación de Vicky Villarroel por su cercanía justamente a Israel, Inglaterra y Estados Unidos, Claro, que es aquí, contrario a la defensa argentina. exacto, porque aquí estamos nosotros en Argentina con casi el 80% del territorio austral ocupado por una potencia extranjera que es Inglaterra, y estamos hablando que los tres candidatos están muy cercanos a este eje atlantista, a este eje de la OTAN, y que es una contradicción enorme, porque entonces ¿quién va a defender los intereses de Malvinas? Y no solo de Malvinas, de nuestra soberanía nacional en todo el territorio, con énfasis en tratar de recuperar las islas, que cuando hablamos de recuperar las islas no hablamos de ir con las balas, con los tanques, hay muchos métodos que no se aplican en Argentina porque justamente somos una colonia, estamos gobernados y no dejan que se pueda hacer nada. Justamente estábamos hablando al principio del programa que hay unos radares ingleses de la empresa Leolab que están en Tierra del Fuego y todavía, a pesar de que ya no tienen la licencia del gobierno argentino ni del gobierno provincial y que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa actual, cuya cabeza es Tayana, dice que es un riesgo para la soberanía nacional tener esos radares funcionando. Y sin embargo, siguen funcionando. Entonces, ahí tenemos una gran contradicción. El propio gobierno permite, porque esto lo permitió en su momento el gobierno, ¿no? Creo que Argüello salió ahí por las redes sociales diciendo que no tenía nada que ver, pero después le colgaron un video donde estaba el presidente de Leolabs en la embajada de Estados Unidos ahí con Argüello hablando y agradeciendo al gobierno por permitir este negocio. Que no, pero ¿es un negocio o va más allá? ¿Qué es lo que tiene adentro del predio esa empresa? Sí, no solo fue el ministro de Defensa Tayana, sino Juan Martín Paleo, que él sacó una carta en Infobae, que fue la primera vez que yo escuché a un militar argentino hablar de conflicto multiespectro, multidominio. ¿Y por qué te menciono esto de multiespectro, multidominio? Tal vez algo técnico,
pero que es algo que tal vez los argentinos deberíamos empezar a entender un poquito mejor para ver qué nos pasa y cómo funciona el mundo. Antes, creo que lo habíamos hablado en algún momento, se decía que las capas eran terrestre o superficie, que también es naval, y aérea. ¿Sí? Ahora se le suma el espacio y la ciberdefensa, lo que es el ámbito de informática. Siempre se busca ir más arriba para controlar desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, entonces acá entra en juego lo que es el radar banda S de LEO Labs, que es un radar banda S. Bien. Lo que está haciendo el seguimiento en especial de satélites en órbita LEO, que es una órbita baja. En esa órbita están la mayoría de los satélites de ISR, que son radares de inteligencia militares y de imágenes. O sea, es una órbita bastante concurrida, por así decirlo, y muy importante. Ahora, ¿por qué en Tierra del Fuego? La OTAN, y especialmente Estados Unidos, siempre ha puesto sus estaciones de radares para banda S en el hemisferio norte. En el hemisferio sur tenía muy poco. El satélite en órbita LEO tarda aproximadamente de memoria unos 90 minutos en hacer una órbita completa a la Tierra. La mitad de ese trayecto no estaba vigilada por un radar en tierra. Por eso LEO Labs puso de memoria un radar en Nueva Zelanda, un radar en Australia y ahora el último en Argentina. Ahora, ¿y por qué no lo pusieron en Malvinas y listo? ¿Por qué tenés que ponerlo acá en Tierra del Fuego? Desconozco por qué no lo pusieron en Malvinas, pero estimo por la posición. Tal vez que la posición la mejor posición que había era Tierra del Fuego. Bueno, sí. Bueno, y sí, Uruguayo en su momento lo festejó. Yo tengo los tweets de Uruguayo, en su momento lo festejó y hizo declaraciones junto al presidente de LEO Labs. Yo entiendo que uno de los personajes que es bastante nefasto de la política argentina es Mansur, que autorizó el radar este. Sí, sin también. consultar de defensa no hizo nada, no dijo nada en su momento. No, y ahora, a pesar de que ya no le dan la habilitación, sigue teniendo servicio de energía eléctrica y acceso a la banda ancha de internet, con lo cual tranquilamente puede seguir funcionando y nadie hace nada. Exactamente. Yo publiqué desde Ares Infoservice una imagen de cómo estaba haciendo seguimiento de satélites desde la base en Tierra del Fuego. O sea, hice una captura de pantalla de cómo se veía el espacio desde Tierra del Fuego. Correcto, sí, o sea, sí, hemos visto, sí, la hemos publicado también a través de eso. Ahora, hay convocatorias generalmente de temas cuando son temas que tocan a la soberanía y el gobierno no hace nada, generalmente hay algún comunicado, alguna cosa, veteranos de guerra, etcétera. Pero en este tema en particular hubo reuniones de algunos veteranos allá en Tierra del Fuego, pero no pasó a mayores y no se dijo más nada. Y no llegó tampoco a la prensa nacional con la misma repercusión, por ejemplo, por las declaraciones que hizo Mondino, que si bien es importante porque habló de un tema con respecto a los isleños, tocó el derecho internacional, pero enseguida salieron todo el mundo a expresar sus comunicados, partidos políticos, gremios estatales, Carmona, que es el secretario de Malvinas, pero ahora, para el tema del radar Tierra del Fuego, que es algo que es un peligro latente, que está actual, nadie ha dicho nada. Entonces, con eso ahí nos damos cuenta para dónde va cada uno, volviendo al tema de los presidentes, de los posibles elegido quién puede ser de los tres, de los que tienen más chance, como Massa, como Milei o Bullrich. Ahí nos damos cuenta para dónde juega cada uno y el rol. Pero ahora, a la hora de defender los intereses de Argentina, no está nadie presente, ninguno de los tres. No, y algo me gustaría agregar con el tema de satélites es, tal vez como no es tangible o no, tal vez la gente no lo ve como algo importante, pero las superpotencias se están peleando
por controlar el espacio, porque todas las comunicaciones, que cuando hablamos esto de conflictos multiespectro, multidominio, se hacen con comunicación satelital. Es muy importante. Yo quiero expresar lo importante que es el espacio en la guerra moderna. Ya hay, por ejemplo, en DARPA ya están viendo cómo explotar a la Luna. O sea, los chinos tienen un satélite con brazos que podrían sacar de órbita otros satélites. Claro, Ya estamos... correcto, de misiles sí. satélites. Para el Comando Sur estadounidense les parece un peligro la antena china en Patagonia también, porque estiman que con esa antena podrían llegar a hackear satélites. Y sin satélites, en la guerra moderna no hay nada. Es tan simple como eso. Claro. Bueno, entonces estamos, Argentina en su extenso territorio, es cierto, en la provincia del Neuquén tenemos unas instalaciones enormes por parte de China con la excusa de observación astronómica, con la comunicación con sus astronautas, etcétera, por sus satélites que están poniendo en el espacio, ¿no? El Palacio Celestial, creo que es la estación espacial que tiene China, que contrasta un poco la estación espacial internacional. Y ahora Leo Labs en Tierra del Fuego, que calculo yo mucha vida no va a tener, pero todavía sigue funcionando. Entonces nosotros en nuestro territorio estamos a medida de lo que la OTAN quiere o el grupo o eje chino-ruso, podríamos decirlo, del otro lado, que se están disputando la hegemonía global. Y también nuestros recursos en el Atlántico Sur y en la Patagonia. Y por eso tenemos por un lado a la candidata Bullrich que dice, bueno, yo voy a terminar con la cuestión de seguridad, habla de la cuestión de seguridad, pero no habla de la seguridad nacional, de la soberanía nacional. Eso no se toca, no es parte de la campaña. No, porque a Bullrich no le importa. De hecho, Bullrich, si fuese por esa, no reclama más Malvinas. Ella es muy cercana a Sabrina Ahmedchet, no sé si la ubicás, que tiene unos tweets muy desagradables sobre Malvinas. Bullrich en su momento dijo, bueno, le podríamos haber dado las Malvinas a Pfizer. Correcto. Sí. Después dijo que era un chiste. Claro, dijo que era un chiste, pero lo dijo. No existe la seguridad nacional. No existe. Lo único que quieren es meterse en política y hacer sus negocios, tener su poder y nada más. Claro. Y respecto a Mondini, dijo, entre todos los comentarios que hizo, bastante fuera de lugar, obviamente no es una persona preparada para política exterior, menos en esta década, que va a ser muy importante. Ella habla de la pesca de los chinos, y yo quiero aclarar algo. La mayor parte de la depredación se da por la flota española, la gallega, y por los chinos, pero las licencias de pesca las otorga el gobierno el gobierno inglés en Malvinas. El calamar argentino se desarrolla en mar argentino y después emigra hacia aguas de Malvinas donde es pescado. O sea que mientras nosotros no tengamos control territorial de Malvinas, no podemos hacer nada con el calamar, lo van a seguir depredando. Porque las licencias de pesca las dan en las islas y la pesca y los derivados, como las licencias, son más del 50% del PBI. Entonces, es muy ingenuo pensar que vas a decirle a los isleños a ver si se quieren unir a Argentina y que se pierdan todos sus ingresos, porque eso lo pasaría a administrar el Estado argentino. Pero hasta que nosotros no tengamos control sobre Malvinas, no vamos a tener control sobre la pesca, ni hablar de la parte petrolera, que en cualquier momento van a empezar a explotar. Exactamente. Bueno, eso es una gran deficiencia de todos los candidatos. No ponen el eje Malvinas ni a la defensa de la soberanía porque justamente quienes los financian no quieren saber nada con todo eso. Pero más allá, por eso después hay tanta improvisación con estos temas. Y el problema es que la mayoría de los políticos, creo yo, hemos ahí hablado recién de la diputada Ahmedchet, que abiertamente dice que las Malvinas no son Argentina, que hay que dárselo a los ingleses. El problema central es que desconocen
me parece a mí totalmente la realidad del Atlántico Sur. Hablan de las Malvinas como si fueran dos islitas perdidas en el tiempo y espacio que no dan recursos, que no generan recurso alguno, como en su momento Mauricio Macri también lo había expresado abiertamente en la prensa, por desconocer la realidad de las cosas, porque son dos islitas ya perdidas que no generan recursos limitadamente, porque en realidad son un enorme portaaviones en medio del mar que es riquísimo. Ese mar que era argentino eh, hasta que en el año 86 la política se lo regaló a los ingleses, porque durante la guerra de Malvinas ese territorio no estaba en disputa. Las aguas de Malvinas siempre fueron controladas por Argentina. Cuando los ingleses ven que hay un potencial petrolero y pesquero, bueno, es uno de los motivos por los cuales provocan el conflicto armado, obviamente, pero después la política fue la que le entregó, lamentablemente, por desconocimiento o corrupción, le fue entregando los recursos pesqueros y petroleros. Y es cierto, José, que es la flota china y la flota española, la flota gallega, la que explota esos recursos y le paga a la corona británica por hacerlo. Nosotros no tenemos control y encima del poco control que se utiliza ahí en la milla 200 o al sur de la Patagonia, al norte de Malvinas, donde está la gran riqueza del calamar, dejamos que los, los botes pesqueros, los que reabastecen a esos botes pesqueros que vienen acá durante varios meses, vengan a nuestros puertos. Muchas veces, incluso hubo una propuesta en Chubut de que la provincia aloje, reciba a esos pesqueros chinos, porque total el tema de la soberanía se discute a nivel nacional. Entonces hay desconocimiento y una total entrega por parte de muchas autoridades, no solo política nacional, sino también provincial. Y es lamentable que un político que se candidate a ser el presidente del país desconozca qué pasa en la mitad de su territorio. Desconozca la riqueza que representa Malvinas. Y si no hablemos solo de la riqueza, hablamos también de lo que pasó en el 82, el sentimiento que lleva para los argentinos. Entonces, hablar de Malvinas debería de ser algo que sea serio y no un chiste decir que vamos a entregar las Malvinas por las vacunas, y hacerse chistoso, porque la verdad que eso no corresponde, es una falta de respeto a los que pelearon por Malvinas y a los que hoy en día siguen combatiendo, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con estas declaraciones de Mondino, exactamente, y al hablar que hay que reconocer el derecho de los querpes, correcto, pero que ellos respeten la soberanía argentina, así sí se pueden quedar en Malvinas. De otra manera no. Yo creo que esa declaración fue un poco ignorante en el derecho internacional también, ¿no? Habla desde la ignorancia. Ella es economista, entiendo yo. Quizás no está al tanto del derecho internacional, pero debería de tener alguien que le apunte. Eh, si va a ser canciller eventualmente, si Milei sale presidente, bueno, alguien le tiene que apuntar. Porque, sí, Sobre eso te agrego Uruguay, hmm, es cierto. que Uruguay, sí, también colabora. Uruguay colabora mucho con el gobierno de Malvinas y con la flota pesquera. De hecho, hace 2 días, hoy que estamos 13, no, el 10 fue un A400, un avión militar A400 Atlas, fue de Malvinas hasta Montevideo y volvió. Sí, Y la política exterior argentina se dedica a pelearse, parece que lo hacen adrede, se dedican a pelearse con Uruguay, y Uruguay cada vez se acerca más hacia Inglaterra, y a eso sumale ahora Paraguay. El presidente de Paraguay se expresó, el presidente electo de Paraguay se expresó en términos muy claros en su favor geopolítico también por Estados Unidos e Israel. Entonces, está Perú también. Hubo unos ejercicios militares hace poco, sin entrar en detalle, donde estuvo Inglaterra y Estados Unidos, y Estados Unidos está pisando muy fuerte en el Comando Sur en Perú para intentar contrarrestar a los capitales chinos que están haciendo un puerto de aguas profundas en Perú. Y bueno, y Chile. Y obviamente Chile, que siempre fue un aliado estratégico para Inglaterra y para Estados Unidos, y que se adiestran a nivel militar todos los años. Entonces, para el que ve un poquito de política internacional, ve que nos están rodeando, ven que todas las políticas
en Argentina son contrarias a los intereses argentinos y bueno, nos tenemos que empezar a preguntar qué es Malvinas en realidad. Y Malvinas es el trampolín hacia Patagonia y Antártida. Esa es la verdad. O sea, Malvinas es pesca, es petróleo y es la proyección hacia Patagonia y Antártida. Quien tiene Malvinas necesita Patagonia para tener Antártida. Y quien no tenga Malvinas, va a perder Patagonia y la Antártida. Correcto. Desde Inglaterra, ellos no se toman nada a la ligera como nosotros. Y ellos están previendo un fortalecimiento del aparato militar en Malvinas. Sí, es verdad, eso en julio pasado creo que habías informado que estaban preocupados allá en Gran Bretaña con la capacidad defensiva de Malvinas. No por nosotros, que no somos, no tenemos nada, pero, o no sea cosa que nos quieran inflar un nuevo conflicto, con alguna excusa. Nunca se saben estas cosas, sobre todo si, como has indicado al principio, Villarroel, que desde el lado del desconocimiento los argentinos o quienes votan dicen, bueno, ella sabe de defensa, sabe de seguridad, nos va a rearmar a las Fuerzas Armadas. Ojo con eso, que vamos a comprar chatarra de la OTAN, como parece ser, ¿no? De los aviones de Dinamarca, no sea cosa que nos quieran armar un nuevo conflicto. Y sí, y ahí te quiero agregar que hay varios portales de defensa haciendo lobby para el Comando Sur. Portales de defensa argentinos, son 3 por lo menos. Uno me tiene bloqueado. Están haciendo lobby para el Comando Sur, es impresionante. O sea, los argentinos contra los argentinos. Exactamente, bueno, ahí está. Ahí está. Esa es la clave de todo. A los argentinos nos tienen divididos, nos generan estos políticos que supuestamente hay opciones y son parte de lo mismo, pero mientras tanto mantienen dividido al pueblo y con eso, con esa ignorancia misma, nos gobiernan, nos tienen sumisos como esclavos desde afuera y desde adentro todos estos personajes que se creen los salvadores y lamentablemente no aportan nada. Y Malvinas nos da la pauta, Malvinas nos ayuda a decir si un candidato nos va a defender o no, porque justamente ninguno le importó o le importa defender la soberanía. ¿Por qué no quieren defender Malvinas? Nadie dice nada en concreto, un plan. Incluso en algunos casos dicen, no, el plan lo voy a decir cuando asuma. No, el plan hay que mostrarlo de antemano, el pueblo necesita saber para dónde vamos a ir. Entonces, es verdad, dividen mucho. Con este tema de los aviones, se ha visto que los portales de defensa, es cierto, hacen lobby para que se compraran esta baratija, esta chatarra de la OTAN que ya no sirve para nada y le estamos comprando al propio enemigo porque Inglaterra ya conoce esos aviones. Eventualmente para defender nuestra soberanía necesitaríamos o aviones de producción nacional, que eso sería casi imposible hablarlo, o comprarle a otro, a China o a algún otro que sea contra de Inglaterra. Si no, ¿cómo hacemos? Claro, y en ese aspecto hubo un artículo de un portal de defensa muy conocido en Inglaterra que hizo una simulación de ataque a Malvinas. O sea, directamente se lo pusieron y dijeron, los F-16 viejos ya son conocidos para nosotros y no representan ningún problema. Diferentes son los JF-17 chinos, los aviones chinos, que no los conocemos. Aparte, los F-16 que nos quieren dar a nosotros, aunque estén actualizados a MLU, que es una cuestión técnica, pero no viene el caso, ellos los iban a dar de baja en Dinamarca y extendieron la vida útil hasta el 2025 por la guerra en Ucrania. Pero no son aviones modernos y los misiles que pueden llevar no son un problema para los Eurofighter en Malvinas. Por eso los ingleses no tienen problema. Y por eso nos quieren vender esos aviones. Y a la primera de cambio te cortan la cadena logística y te va a pasar lo mismo que pasó con los A4. Exactamente, los A4 y en plena guerra de Malvinas con los Exocet. No nos olvidemos que además que era Francia, pero Francia aliada a la OTAN tenía que impedir las claves para poder activar los misiles, que finalmente eso fue producto un poco de la inteligencia argentina con los franceses, pero la ingeniería argentina que logró descifrar las claves y adaptarlas para poder lanzarlo. Entonces, ahí está la cuestión.
Si nosotros vamos a comprarle material a nuestro propio enemigo, vamos perdidos. Más allá de que digamos, bueno, nunca vamos a usar las armas, pero eso nunca se sabe, y menos en esta situación donde se generan conflictos que parecen ser como fue en el 82. Inglaterra genera el conflicto bélico y hizo creer al mundo que era Argentina la que provocaba el mismo. Nos mantienen divididos, pasa lo mismo con nuestros países que deberían de ser nuestros aliados, y eso también es culpa de las políticas propias de nuestros gobernantes, de la clase dirigente, que no tiene idea de dónde está parado geopolíticamente. Y aquel que tiene cierta noción de geopolítica la usa a su favor, pero no a favor del pueblo. Con Chile tendríamos que ser aliados, con Uruguay. La proyección en la Antártida es muy importante. Y América del Sur toda tendría que estar unida para la Antártida, porque si no, Argentina lamentablemente sola no va a poder. El Tratado Antártico todavía está congelado, pero nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro. Y con respecto a Malvinas, lo mismo. Volviendo, José, a lo que hablábamos sobre los candidatos presidenciales, bueno, ya hemos visto que eh, tienen ambos, o los tres posibles, los mismos apoyos a nivel internacional, aunque no te parece quizá que en un eventual gobierno de Massa pueda haber más acercamiento a China que el resto de los dos. No. Massa es el hombre de la Embajada de Estados Unidos e incluso he visto lo que pensé nunca iba a ver en mi vida, que es los sindicalistas, incluso Moyano, en la Embajada de Estados Unidos diciendo que era genial. Yo no podía creer. O sea, supuestamente son los peronistas más rancios y se alinean atrás de la embajada. Mm. No, bueno, así parecía, ¿no? Porque el hecho de, al ser ministro de Economía, buscar fondos en este momento desesperado, quizá se guiño con todo el mundo al mismo tiempo hasta que alguien le pueda dar algún dinero. Y entonces China está en ese juego por los famosos yuanes que puede llegar a intercambiar, el famoso swap, que las arcas del Banco Central están bastante flojas. Por eso lo comentaba, quizá después deba algún favor. Sí, los favores a los chinos ya se los debemos. Mm. No sé a qué tasa nos endeudamos, pero ya el favor se los debemos. Mm. Y habías dicho en algún momento sobre China y Atlántico Sur, sí. El problema de los ingleses que ellos ven es que en algún momento China nos arme a nosotros. Mm. Y como el armamento chino es relativamente nuevo, Occidente no conoce sus capacidades. Claro. Tampoco fueron probados en un conflicto todavía. No, y ese es otro tema que es muy importante, que yo se lo planteé a Carlos Rodríguez, que es uno de los economistas de Milei, y me contestó con una chicana, le volví a repreguntar y no me pudo contestar. Y yo le dije qué pasaba si en pleno proceso de dolarización China bloquea o invade Taiwán, porque eso va a traer automáticamente un 50% de la caída instantánea del tráfico comercial a nivel mundial, una caída impresionante de transacciones en dólares y la incapacidad de acceder a circuitos integrados de alta gama, que son tanto para la defensa como por ejemplo para la aviación comercial. Pero se le pregunté, no chicaneándolo, sino le dije, se lo pregunté bien y no me pudo contestar. Claro, ahí estábamos hablando de la ignorancia en la geopolítica, el desconocimiento. De repente, de golpe, se acercan o se dan cuenta de que están por asumir la presidencia de un país y no tienen esa experiencia, esos conocimientos. Esto es parte de todos los días. Quizá muchos van a decir, bueno, a ver a quién voy a votar. Me están diciendo que los tres son lo mismo. Bueno, pero yo quiero ir a votar igual, van a decir. Vamos a elegir. Esto es como una persona dice, bueno, el chef viene y me da tres platos y dice, los tres tienen veneno, ¿eh? Te van a matar los tres. Alguno va a ser más lento, otro va a ser más rápido. Pero si los tres me van a matar, no elijo ninguno. Además que, en cuanto a eso también, tenemos que, en realidad, el 40% del padrón electoral no votó a nadie. O no fue o votó en blanco. Y el otro resto se dividió en estos tres candidatos. Lamentablemente la situación social no está tampoco para mucho más. La gente está harta de todo y se da cuenta de todas estas cosas, que no tiene alguien que lo represente. Ese es el gran peligro a nivel social
que podemos llegar a vivir eventualmente ante una crisis económica como la que nos están pintando que vamos a pasar en los próximos meses. Sí, sí, tal cual. Sí, la gran mayoría del padrón no fue a votar. O una parte, perdón, una parte importante no fue a votar. Y yo creo que está bien. O sea, es mi opinión personal. No darle legitimidad a estos gobiernos democráticos que democráticos tienen poco y nada. Sí, Porque terminan siendo candidatos de partidos de otros países y que saquean constantemente al pueblo argentino. Dentro de lo que es concepto de guerra híbrida, existe la parte económica financiera como para debilitar a un pueblo. Y acá te quiero decir algo muy importante, que es algo para un libro que estoy escribiendo, que es la soberanía desde el tejido social. O sea, si vos tenés un tejido social en plena putrefacción o descomposición, quiere decir que a nivel soberanía te estás diluyendo. Y es lo que está pasando con Argentina. Un país que tiene un tejido social fuerte, tiene una soberanía fuerte. Entonces, el tejido social es el reflejo de tu soberanía, de cómo te está yendo como país. correcto, sí, sí, es que lamentablemente no, los argentinos no tenemos a alguien que nos represente, no sabemos a quién votar, decimos, bueno, yo quiero ir a votar, a quién elijo, y es una situación que se le da a millones y dicen, no tenemos opciones nunca, cada vez peor, dicen, ¿cómo estamos? Entonces de bronca, y bueno, votan al que viene de afuera, total, no tenemos nada que perder, viene el de afuera, el outsider, como se le dice, entonces por eso entendemos cómo apareció de la nada Milei, prometiendo soluciones rápidas a todo y a terminar con algo, con la casta, sin darse cuenta quizá que es parte también él mismo de la misma casta. Entonces ahí está el problema. Y los demás se ponen a discutir, seguimos dividiéndonos y eso es lo que siempre quieren. Ya lo decía Scalabrini Ortiz en su momento, los ingleses, o en estos casos se aplica a quien tenga intereses en Argentina, utilizan nuestra ignorancia a su favor, ¿sí? Hacen de nuestra ignorancia el pedestal de su poder, así decía creo, y con lo cual es totalmente cierto. Y en este caso es dividirnos. Yo me acuerdo que en los años 50, cuando recién en la Antártida empezaba a ser eh, un instrumento importante donde muchos países ponían los ojos, en ese momento creo que había gobierno de Perón, se intentaba una alianza con Chile y había de hecho toda la cooperación antártica en el verano era conjunta la acción para reabastecer las bases y a partir de ahí los ingleses vieron eso con sus ojos diciéndole que no lo podían permitir y bueno, trabajaron durante décadas para lograr que Chile sea su aliado estratégico y lo mismo ahora están haciendo con Uruguay. Dividir, pelearse, nosotros es lo que hacemos y por el otro lado los ingleses recogen el guante y se ponen del lado en este caso del menos favorecido, como fue en Chile, ahora es Uruguay y así con cada país. Y mientras tanto seguimos perdiendo terreno. En todo esto, José, ¿tenemos alguna solución posible? ¿Existe alguna probabilidad de que pueda surgir algún líder, entre comillas, patriota que defienda los intereses nacionales? ¿O ya estamos condenados a sufrir de por vida los argentinos esta situación de la política? Te voy a ser muy sincero. En Argentina, que vos lo nombraste muy bien, que Milei era un outsider, que en realidad no lo era. Fíjate que necesitas primero de la televisión y radio que te legitimice y de ahí saltás a redes sociales. La única forma de hacer esto es con muchísimo, muchísimo dinero. De ahí que se dice el apoyo de Eduardo Ernequian hacia Milei, que Eduardo Ernequian también recibió la orden del Imperio Británico acá en la Embajada Argentina, la condecoración, y que es aportante de la Fundación Clinton junto con Manzano. Ah, bueno, pero y también vamos a hacer la salvedad que fue el que puso el dinero para hacer el cenotafio en Malvinas, que aquí estamos viendo en pantalla. El cenotafio de Malvinas fue también, Aeropuertos Argentina 2000 puso mucho dinero y también aporta mucho a la Comisión de Familiares de Caídos. Lamentablemente, los ingleses siempre se buscan a alguien que esté amistoso de todos lados, ¿no?
He hecho la salvedad. Lamentablemente es así. El dinero es el que manda en estos casos y los ingleses buscan hacer amistades con... o sea, no iban a dejar que el cenotafio de Malvinas sea puesto por cualquiera. Tenía que ser un amigo. Continúa. José, era Sí, nomás la... Sí, bueno, te decía entonces, para llegar a que alguien te conozca, para llegar a candidato a presidente en 2 años, que es algo inaudito, necesitas muchísimo dinero porque el sistema está hecho así, que es, esto no sé si lo hablamos en algún momento, que es parte de lo que es acción psicológica. Y se usan los conceptos que los tienen muy claros sobre el perfil psicosocial argentino. Nosotros somos como un eterno niño a nivel social, ¿no? Si la sociedad fuese una persona, sería un niño que busca siempre admira a su padre, que lo ve como si fuese un gigante y ve un mesías en todo. Entonces automáticamente, que gracias a Dios empezó a cambiar, que es la única luz que veo al final del túnel, que hay una parte del padrón electoral que ya no consume mesías. Porque dentro del perfil psicosocial argentino, bueno, nosotros somos muy pasionales al extremo, que vos lo ves en las discusiones en redes sociales cuando a alguien le gusta algún candidato, que parece que lo defienden con uñas y dientes como si fuese su casa. Tenemos ese perfil de adorar hacia lo mesiánico y vos los ves en las publicaciones. Vos fíjate que están con las fuerzas del cielo. sí. Que no es casualidad. En otro momento fue el Ojitos color de cielo, que puede parecer gracioso, pero no. Todo tiene un contexto metafísico. Y antes estaba el barrilete cósmico. Hay un video muy interesante de Cristina Kirchner en Tecnópolis cuando habla no me sé la palabra, el barrilete cósmico, Sí. y lo dice en términos de metafísica, y la gente se vuelve loca. La gente que lo está escuchando se vuelve loca. Entonces, siempre a todo nos ponen, a todo componente mesiánico, le ponen un componente metafísico. Por eso esto de la fuerza del cielo, el león, ahora aparecieron imágenes, por ejemplo, de Marra, de Milei y de Villarroel vestida como si fuese Juana de Arco, Milei y Marra como un superhéroe, como en su momento estuvo el Capitán Beto, ¿te acuerdas de Capitán Beto? Ah, sí, sí, es cierto. Sí. Que era un Sí, superhéroe también. sí, sí, sí. Entonces, ellos saben, los que hacen acción psicológica, saben cómo opera nuestro cerebro, cómo son nuestros procesos mentales, cómo es nuestra estructura mental, y se aprovechan de eso. Entonces, tenemos un serio problema cognitivo. Nosotros, no importa la formación que tengas, si seas inteligente, rico, pobre, si hayas leído mucho o no, tenemos un problema de estructura mental, un problema cognitivo muy grande. Y a nosotros nos esclavizan a través de lo cognitivo, a través de la acción psicológica. Entonces, la forma de salir de esto es dejar el mesianismo de lado, que los políticos no son salvadores de nada, ni te van a salvar. Una vez que el argentino entienda esto y salga de la estructura en la que nos mantiene hace décadas, ahí puede llegar a ver una luz al final del túnel, y esa luz más vale que sea rápido porque a la Patagonia no le queda mucho tiempo. Correcto, sí, estamos complicados en todos lados, hacemos agua y sobre todo el conflicto mapuche que sigue escalando cada vez más rápido que antes. Esto viene ya hace como más de 15 años que se hablaba del tema, pero ahora ya estamos en una situación bastante compleja, ¿no es cierto? Y sobre todo el Atlántico Sur. Los ingleses necesitan tener tranquilidad para hacer negocios petroleros. El tema del petróleo, todavía por qué no hubo explotación, más allá del valor del petróleo. Es porque no hay seguridad jurídica para las empresas. Nadie está a salvo de que un gobierno argentino se le tuerza algo y diga, no, esto hacemos un conflicto. Y nadie quiere hacer negocios en medio de un conflicto. Entonces, podemos intuir también que el eje atlantista quiere tranquilidad y no la tiene de esta manera. Entonces necesita avanzar un poco más. Por eso, no sé, José, yo decía, quizá puedan
iniciar un nuevo conflicto bélico para dar un sello, así como lograron en el 82 controlar las aguas que no lo hacían. Vaya a saber cuál es la idea, ¿no? Y también los chinos en el medio. Sí, sí, la idea es que justamente que lo tocaste, lo escribí varias veces, que es que yo creo que nos van a inventar un conflicto en el sur. Y con el nivel de Fuerzas Armadas que tenemos, van a ser un par de cachetazos y se terminó. Digo que, a ver, yo digo que los ingleses necesitan que nosotros tengamos Fuerzas Armadas como las tenemos hoy, con un adiestramiento bajísimo, un nivel de disciplina cero y sin sistema de armas, sin armamento. Entonces, lo que yo estoy viendo es que van a mantener este esquema de Fuerzas Armadas que no sirven para nada, con un poquito más de armamento como para justificar cualquier acción bélica futuro. Porque las Fuerzas Armadas hoy como están no sirven para nada. Hay que hacer una reforma muy profunda. Exacto. El otro día, no hace unos días, se quedó en Brasil. Un avión de la Fuerza Aérea tuvo un problema y lo tuvieron que ir a reparar. Desde acá creo que salió del Palomar un avión para ir a repararlo, ¿no? Y estuvo más de 24 horas Sí. paradas y acá salieron los repuestos y las herramientas y venía con carga sensible de Israel. Exacto, Ahora, venían. Sí. si nosotros tenemos, por lo que sé, en servicio, llegamos de casualidad los 4 Hércules, están en servicio al mismo tiempo, que se te caiga 1 o 2 días, se te cae el 25% de tu capacidad operativa de transporte, y aun cuando el Hércules es un avión chico. Exactamente. O sea, para vos llevar a ejército, a la gente de ejército, en un conflicto relámpago al sur, lo vas a tener que llevar a dedo, porque en los Hércules, de memoria estoy hablando, entraban paracaidistas con equipo, entraban 65 personas nada más. O sea, Exactamente. ¿cuántos viajes tenés que hacer al sur? ¿Cuántas horas para llevar 5.000 tipos? Exacto. Estamos Para hablando. cuando ya se terminó el conflicto. Y no puedes llevar los tanques TAM. Al sur no hay tanques. Y el TAM es un tanque viejo que es totalmente obsoleto, pero bueno, es lo único que hay. Y llevamos 3 aviones Pampa, que no tienen ni armamento, salvo ametralladoras, no hay nada. Lo único, te quería recalcar algo positivo, que vos habías hablado con el tema de ingenieros, es que nosotros siempre le pedimos ayuda a Israel cuando es con el tema Pampa, porque el Pampa es 87% extranjero, 13% nacional, más o menos esas son las cifras, 80-20. Que bueno, Israel aporta la aviónica y nuestros ingenieros lograron solos comunicar el pod de 30 milímetros con la aviónica del Pampa, sin llamar a Israel, y esto levantó cejas en la embajada norteamericana y con los israelíes, porque lo pudimos, digamos, descular solos. Exacto. Sí, como pasó muchas veces en el 82 en Malvinas, hubo un montón de esas cuestiones que tuvimos que arreglarlas por nuestra propia cuenta, dado el nulo apoyo del resto de los países de origen de los elementos de los armamentos. Pero hablamos del 82 porque decir, bueno, ahora si tenemos un conflicto nos vamos a arreglar de nuevo. Y no, porque nuestras Fuerzas Armadas ya no tienen capacidad alguna, lamentablemente. Con esos aviones que tenemos no alcanza. La famosa chancha, para uno dice, el Hércules, qué enorme. Y si los compara con los demás aviones de otras Fuerzas Armadas, es una hormiga. A estas alturas, después de 40 años, ya no es lo mismo. Pero bueno, Porque sí, no es un avión de transporte estratégico, es un avión, llamémoslo, de transporte intratáctico, o sea, de transporte chico. exacto, No exactamente. es un A400, un C5, no, es un avión chico. Así es, José. Bueno, creo que hemos hecho un panorama un poco geopolítico que hace falta, que lamentablemente no se debate mucho, hablando un poco de los candidatos y reflejando algunas
cuestiones de la realidad política argentina, a la economía donde estamos parados, donde nos van a llevar esta crisis económica que pareciera armada, ¿no? Que se viene gestando desde hace como 20 años y que va a tener su cúspide en breves meses, pareciera ser, donde todos nos dicen que vamos a estallar en pedazos. Cuando nos rearmemos y nos reubiquemos socialmente, esperemos que eh, tener un nuevo líder que realmente defienda los intereses soberanos y estemos en esa lucha y que no sumisos, como estamos ahora, como vencidos, como quedamos después de Malvinas del 82, donde los ingleses quieren, tirados en el piso, humillados y sin ningún tipo o margen de acción. José, no sé si querés agregar algo más. No. Ahí la conclusión que dijiste es muy, muy acertada. Dios quiera que el milagro suceda y los argentinos dejemos de pensar como esclavos y nos independicemos de una vez por todas. Esperemos que sea así. Vamos a despedirnos de esta emisión especial de casi ya una hora y nos encontramos nuevamente hasta cualquier otro momento, hasta que la realidad imponga que haya que poner un nuevo mote, un poco de opinión eh, verdaderamente patriota todo esto para que aclaremos a los oyentes hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestra querida Argentina. Te saludo, te mando un abrazo, José, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricio. Hasta luego.